Hola, ¿qué tal? Bueno, para continuar con el ejercicio que teníamos y hemos venido desarrollando semana con semana de automatización en diferentes módulos del inventario en las áreas, por ejemplo, de recepción, de la parte de almacenaje y también lo que ya es en la parte de entrega, es un poco de lo que vamos a seguir viendo. Entonces, incluso vimos un poco más allá, desde cuándo se elabora la orden de compra. Entonces ya tenemos una cantidad importante ahí de módulos que hemos ido desarrollando. Y hoy, bueno, la idea es continuar un poco con el que tenemos de recepción. Más que todo, para que ya haga algunos elementos lógicos. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. En este caso, vamos a ir a ver el código. De lo último que estuvimos trabajando fue la parte de identificación del producto para hacer lo que es con códigos de barra. Teníamos una particularidad y es que cuando imprimíamos la etiqueta, nos aparecía el botón de imprimir y digamos eso era parte de lo que había que modificar. Por ejemplo, si venimos acá y seleccionábamos algunos de los artículos, pues aquí ya nos aparecía, este es el botón que queríamos que no aparezca. Para modificarlo, vamos a venir al User Form 4 o a donde aparece aquí la etiqueta preimpresión. Y aquí está el botón de imprimir. Entonces, lo primero que vamos a agregar en esta parte es que vamos a agregarle el comando al inicio que es userform 4 command button 1.visible, que lo que se refiere es que al botón, cuando presionamos ese botón, lo primero que va a hacer es que va a hacer, vamos a quitar la propiedad de visibilidad que tiene el botón, o sea, volver como invisible, digamos, ya no va a desaparecer. Va a imprimir el formulario y después volvemos a hacer visible el botón. Entonces, ya después estaban el resto de códigos. Entonces, lo que tiene particular es esto, que primero lo hace la parte visible falso y después verdadero para que quede en inicio. Si vemos esto también, es importante que aquí este botón, en la propiedad de visible, que aparece aquí abajo, pues esté siempre en true, porque entonces esa secuencia sí nos va a funcionar. Quiere decir que en un inicio está visible, cuando presionamos el botón se hace no visible, imprime y vuelve a ser visible el botón. Entonces nada más para tener ahí esa situación, y eso es lo que tendríamos para esta parte. De lo otro que vamos a trabajar es que como ya hicimos el módulo de recepción, pues vamos a guardar la información. Entonces ya solo así ejecutaba las cosas. Parte de esto, de lo que queremos, es que si retomamos aquí un poquito, pues aquí escogíamos algunos de los valores y me va a decir, bueno, este es un artículo, el código de artículo es tal, esta es la descripción y también adicionalmente esta es la ubicación que tenemos. Hacíamos esto para que nos cargue las órdenes de compra que están disponibles de ese producto que todavía están pendientes. Entonces, a eso es lo que vamos ahora. Entonces, si modificamos esto, pues que aquí nos cargue en el listbox la información que tenemos. Ok, entonces vamos a verlo. Para retomarlo, vamos a ver, por ejemplo, cómo lo trabajamos aquí en este anterior módulo, que era en la parte de órdenes de compra, como lo habíamos trabajado. Entonces, muy bien, bueno, una de las cosas, cuando lo cargábamos este listbox, cuando era el botón de agregar. Entonces aquí lo vemos, eso es un poco de lo que nosotros teníamos. Entonces lo habíamos definido así. Entonces sabía que era el listbox1, listCount, y aquí iba agregando los valores. Entonces voy a copiar esta información. Nada más, si quieren igual lo hacen de la misma forma. Vamos a copiar y esto es lo que yo voy a utilizar también acá. Vamos a venir a este formulario. Lo que pasa es que en el formulario 2 va a ser diferente, va a ser cada vez que cambie este artículo. Entonces ya lo habíamos hecho para que modificara aquí algunas cosas, ¿verdad? Para que cada vez que se modifique uno, pues cambie el otro combo que es del nombre del producto. Entonces, pero adicionalmente vamos a agregarle aquí la información para el listbox. Entonces vamos a agregarle tal vez vamos a ver, un mensaje que es el carga los datos de las órdenes de compra pendientes. ¿Okay?
Entonces eso lo vamos a poner ahí. Y vamos a agregar esto. Ahí tendríamos todos. Está. En este caso, ese listbox que tenemos ahí es el listbox 1, pero ya estamos en lo que es el user form 2, ¿verdad? No en el 1 en el que estábamos antes. Entonces, bueno, ahora para definir esta parte, también vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar la propiedad esta de listbox ariden, pero aquí hay una particularidad. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, cuando hace este cambio, tiene que llegar y empezar a buscar dentro de esta hoja que tenemos aquí, que se llama no en productos, sino que es en la tabla 1, la que habíamos hecho. En esta tabla, que busque la información acá, que coincida el producto y que entonces cargue las líneas en el otro campo que tenemos allá. Entonces, para que venga y los busque, aquí lo vamos a ver. Tal vez voy a volver a dejar la hoja con el formato que teníamos en otros momentos. Vamos a verlo acá. El archivo. Aquí, en general, fórmulas. Aquí de estilo F1, C1. Aquí lo tenemos. Entonces, que venga y busque en lo que es la columna 6 y vamos a agregarle tal vez aquí una capacidad de registro, no sé, tal vez como unos 2000 datos. Eso sí, digamos, como estoy dejándolo fijo, pues tenemos que tener la particularidad que si llegamos a sobrepasar los 2000 registros, pues hay que actualizar ese número, ¿verdad? Igual podríamos usar un código como hemos hecho en otro momento, ¿verdad? Para pues que simplemente lea la cantidad de productos, de campos que están activos, ¿verdad? Independientemente del rango que sea. Para hacerlo de forma un poco más sencillo, lo voy a hacer para, en este caso, digamos que unos 2000. Entonces, ahora sí, volvemos al código y vamos a ver lo siguiente. Entonces, estando aquí, vamos a decirle que para esta parte donde va a cargar los datos, pues ya hace la actualización y demás. Va a tener que ir y buscar lo que es en la hoja 5. Ok, vamos a ver. Vamos a agregarle aquí un for. Usamos J, vamos a usar K. Que K vaya desde. Nos va a dar un error. Vamos a ir acá. Entonces que J vaya desde 2 hasta 2000. Ok. Y después aquí vamos a agregarle el otro next. Next K. Recordemos que K es la variable que estamos usando. Bueno, ahí está como K mayúscula. Voy a ponerla en minúscula. Ok. Entonces ya ahí tendríamos ese valor. Decíamos, va a ir a la hoja 5 y va a ver lo que es la columna 6. Creo que estábamos hablando. Correcto. Vamos a la columna 6. Entonces, vamos a agregarlo acá. Después de este for, vamos a poner un if. Si el combo box 1, si el valor del combo box 1 value es igual a hoja 5, celda de la fila A, columna 6. Entonces, si se da eso, si identifica que es el mismo valor, then, entonces ahora sí va a tener que hacer esto. Vamos a agregarle un espacio más aquí a esto. Listo, para mantener orden. Y aquí vamos a poner event.
Ok, y queda un poco más en orden como para ir viendo. Ya tendríamos esta información. ¿Qué otros elementos más podríamos agregar? Bueno, ya sería configurarlo. Entonces, ¿qué elementos vamos a traer? Bueno, aquí recordemos que estos son los diferentes campos en el Xbox. Información que podríamos traer. ¿Qué nos interesa ver tal vez aquí con respecto a lo de la orden de compra? Bueno, una de las cosas es que coincida el nombre, pero también vamos a revisarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer que la condición, o sea, que en la columna 10 sea pendiente. Si tiene otro valor, pues no. Entonces, para hacerlo también vamos a ponerle aquí AND y vamos a agregarle que la columna 10 dijimos, ¿verdad? Fuera igual a la opción de pendiente. Ok, entonces esa es una de las cuestiones que están ahí como para tenerla. Que sea pendiente. Vamos a ver que encuentre el valor que sea pendiente. También habíamos dado otras condiciones, ¿verdad? Que podría tener la orden de compra. Vamos a verlo acá. Que aceptado o rechazado el estado de la orden de compra podría ser parcial o entregado. Entonces vamos a agregarlo mejor así. Que la condición, porque puede ser esta otra, ¿verdad? De que sea parcial, que solo se entregó una parte. Entonces que también existe la posibilidad de que lo vuelva a cargar. Para verlo así, entonces aquí le vamos a poner más bien que esto sea diferente a entregado. Ok, entonces ahí tendríamos esa parte. ¿Qué información vamos a traer acá? Vamos a traer información de la lista, de la orden de compra que tenemos. Vamos a ver aquí qué tenemos. Uno, que es la orden de compra, precisa en la columna 4. Yo voy a ir anotándolo. Y para ir viéndolos, lo que es el proveedor, que es la 5. Después sigue el código del artículo. Este no lo voy a poner, el código del artículo y la descripción, porque ya estamos indicándolo arriba, ¿verdad? Pero sí, vamos a indicar lo que es la unidad, que esa es la columna 8. Y vamos a indicar también lo que es la cantidad, que es la 9. ¿Okay? Condición también podríamos agregarla. Esa sería la columna 10. Ahí está la fecha de entrega. Bueno, igual podríamos agregar esta. Bueno, la fecha de entrega, que es la 12. Listo. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos que vamos a agregar. Entonces vamos a volver aquí. Vamos a agregar esos campos. Entonces el primero que vamos a agregar, el primer campo, tiene que ver con lo que es la columna 4, que es la orden de compra. Entonces voy a copiar esta de acá. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a decir que esta es la columna 4. Esta es la orden de compra. Esto de aquí corresponde a la 5, que es el proveedor. La unidad, que corresponde a la 8. Después teníamos también la cantidad,
que es la 9. Y después tendríamos la condición, que es la 10. Y después tendríamos, en este caso de acá, lo que es la 10 y la 12, que es la fecha de entrega. Vamos a ver si, entonces con esto, ahí nos funciona. Vamos a ver acá. Y vamos a, bueno, veamos primero qué tipo de orden de compra, si hay, qué artículo. Del que teníamos aquí, por ejemplo, aquí está el 310125. 310125, vamos a ver si lo puede reconocer. Y el 321393. Muy bien, vamos entonces a venir aquí a verlo. Queda el 310125. Pero ahí vemos que no lo está reconociendo. Y en parte, creo que es por el formato en que tenemos el número ahí. El otro era el 321393. Pero no lo está reconociendo. Vamos a ver. En este caso, combo box value es igual a, no sé si tal vez concatenando el 0. Si así lo reconoce. Bueno, y aquí algunos sí los reconoció, pero el otro era el 031. Sí, el 31. 01. 25. 031. Ok. Tal vez una de las cosas también es que antes de iniciar, cuando esto cambie, que el listbox 1 se limpie. Ok. Sí, vamos a verlo. Aquí dice que están estos y ahora sí los va reconociendo. Bueno, ahí faltan que aparezcan los demás, pero y ahí estarían. Dijimos antes que eran 6 campos. Una de las cosas es que este listbox hay que configurarlo aquí, que era el bound column, o el column count. Vamos a verlo aquí con este otro. Si es el column count, hay que plantearlo. Dijimos antes que eran 6 campos, ¿verdad? Entonces vamos a marcar esta propiedad de 6. Ya lo muestre. Ya aquí identificó bonos. De este no hay, por ejemplo. 0.32.
ese 93, por ejemplo. Aquí están. Entonces ya tenemos algunas líneas. El otro era el 031 0125. Y ahí vemos que ya ahora sí está cargando la información. Entonces esto sería lo que tenemos. Ya está la información. Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones. Ya tenemos la información, por ejemplo, de cuáles órdenes están pendientes. Y aquí podríamos escoger, la idea es escoger alguna de ellas a la cual vamos a cargar la línea, ¿verdad? Y entonces que nos cargue aquí la información y ya la podamos guardar en el sistema. Muy bien, entonces voy a para agregar esa funcionalidad, digámoslo así, de que podamos hacer del formulario un registro. Vamos a ver, cada vez que seleccionamos algo de este list index, pues que cargue la información acá. A ver, sería al darle clic, ¿verdad? Entonces, bueno, yo aquí agregué esto. Es, por ejemplo, que me aparezca un mensaje, ¿verdad? Que me muestre lo que es la característica del list index. O sea, es el número de fila que tiene en el listbox. Entonces, para esto, por ejemplo, si lo corremos y escogemos alguno de los que hemos trabajado ahora, esta función. Entonces, si escojo este, por ejemplo, vean que me da el valor de 4. ¿Por qué? Porque recordemos que el primero de los elementos empieza con 0. Entonces, de esa manera ya ahí lo tendríamos presentado. Entonces, esa función nos va a servir. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, consultar un poco de lo que habíamos trabajado en este otro, ¿verdad? Que cuando le damos la opción de guardar, se generaba esta parte. Entonces, vean que aquí ya se iba a registrar toda esta información. Entonces, ¿cómo sería ahora? Bueno, primero, de lo que vamos a hacer va a ser simplemente cargar la información en los otros objetos que están dentro de ese formulario. ¿Cómo sería? Entonces, que al darle clic, vamos a copiar este de acá, por ejemplo, que al darle aquí, aquí en el formulario 2, que al darle doble clic, vamos a poner que, por ejemplo, aquí tenemos que definir el valor del listbox. Entonces lo vamos a hacer con esta parte. Así que recordamos, este primer elemento es el que corresponde al campo que vamos a tener, ¿verdad? De columnas que hay en el listbox. Entonces vamos a poner acá una variable, como lo hemos hecho en otras ocasiones, e indicamos, vamos a poner aquí, que aquí va a tener lo que es el listbox 1. List index listbox 1. List index, ok, que ese es el que vamos a tener. Entonces, para este listbox vamos a decir que listbox ponemos la, va a ser igual, la información que está en este listbox va a ser igual, vamos a ver. Entonces el valor que tenemos inicialmente acá es que el primero que aparece
Vamos a ver, en el list index dice que el primero es la orden de compra. La orden de compra debe indicarse. El código, pues aquí no la estamos registrando. Nada más nos aparece en este caso. Evidentemente aquí no estamos haciendo una búsqueda por orden de compra, que es otra opción también queríamos, pero en este caso más bien es a partir de un artículo me muestra las órdenes de compras que contiene ese artículo. Entonces tiene que registrar lo que es el código, la descripción, la unidad, la cantidad recibida, el estado de la orden de compra principalmente. Entonces vamos a ver qué otra información requerimos. No, principalmente. Entonces al darle doble clic vamos a decir que, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a indicarle que vamos a hacer por acá, que es, vamos a cargar el código, la información de lo que es el código, la descripción y la unidad. Ok, entonces sería al darle doble clic, al darle clic ahí, ¿verdad? La opción, pues entonces este es el textbox 1, el textbox 2, el combo 1 y el combo 2. Vamos a ponerlo aquí. Entonces que el textbox 1 igual al combo box 1. Y lo mismo con este. Ok, de momento no lo vamos a ocupar. Lo vamos a plantear por acá. Esto también. Y vamos a correrlo a ver qué genera. Entonces ya vimos, bueno, podemos coger uno de los que están, darle un clic, entonces ya me carga la información. Faltaría lo que es también la unidad, la cantidad recibida, el estado de la orden de compra, si era parcial o entregado, eso nosotros lo agregamos, la factura también, la fecha de entrega, nosotros lo vamos a definir, y también lo que es estado, si es aceptado o es rechazado. Okay. Entonces, bueno, ya ahí tendríamos esta información. Lo único que nos faltaría sería nada más la información relacionada con unidad. Incluso creo que sería bueno incluir lo que es la orden de compra, que está porque ya aquí nosotros podríamos cambiarle el estado a la orden de compra. Ahora, eso se puede obtener desde ahí en su momento. Entonces, creo que no habría tanto problema de momento acá. Aquí continuemos esta parte. Cerrar acá. Esto sería la cantidad, la unidad que vamos a cargarle también. Y nada más. Entonces, vamos a ver, porque aquí estamos haciendo ya lo que es la recepción. Y para esto, bueno, aquí lo teníamos. Vamos a dejar esta parte con ese listbox. Y vamos a poner que entonces nos agregue la unidad. Entonces la unidad estaría en el listbox, que en este caso el que nosotros vamos a tener aquí. Vamos a ver dónde está la unidad. Okay. La unidad es el tercer campo. Entonces la unidad la vamos a poner en el textbox 3. Es el tercer campo, como decía ahora.
y lo vamos a poner en el textbox 3. Ok, aquí está la unidad. Entonces vamos a correrlo. Tenemos el clic, que sí me está apareciendo. Aquí no me está apareciendo la información. Vamos a revisar. Este es el textbox 3. Textbox 1. Tiene que estar al revés más bien. Sería porque el valor del textbox es el que va a estar definido ahí. Entonces estaría de esta forma. Otra vez vamos a revisarlo. Y aquí, ok. Es que no es el 3. Recordemos los índices. Sí es la tercera columna. Pero es 0, 1, 2. Entonces aquí sería el 2. Entonces tenemos que hacer el CINER, la unidad, la cantidad recibida. Aquí nosotros sí lo indicaríamos, el estado de la orden de compra también, la ficha de entrega también. Toda esta información ya sería cuestión de agregar. Y ya estaríamos vinculándolo también a lo que va a una orden de compra específico. Entonces, vamos a registrar todo esto en una nueva hoja para ya tenerlo. Y una de las cosas importantes es que deberíamos actualizar lo que tiene que ver con el estado de la orden de compra. Entonces, vamos a agregarle un botón para guardar. Vamos a agregarlo por aquí. Vamos a ver qué se hizo las herramientas. Está. Entonces vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle que este es guardar. Este va a ser entonces el botón de guardar que vamos a tener aquí. ¿Qué le vamos a agregar? Entonces, revisar que esté completo lo que es cantidad recibida. Que esto sería lo que es el textbox 4. Vemos ahí. El textbox 4. Hay que indicar algo en el combo 3. En el textbox 5. Textbox 6. Y también el combo 4. Esa es una validación que tenemos que hacer como hicimos anteriormente en el otro botón. Entonces revisar que esos campos estén completos. Le vamos a dar aquí guardar. Entonces en esos objetos vamos a poner aquí if. Entonces está el textbox 4. Si el textbox 4 es igual a que esté vacío, o el textbox 5 igual textbox 6 es igual por combo box, el combo box 3 y el combo box 4. Que alguna de estas situaciones pasa, entonces es que emita un mensaje, ¿verdad? De que ahí debe completar los espacios. Entonces message box. Asegúrese de completar los
campos requeridos. Eso es lo que va a hacer. Entonces aquí lo vemos, le vamos a presionar, vamos a ver aquí. Ok, bueno, aquí me faltó algo. Y es este campo, perdón, este valor, ¿verdad? Que tiene que revisar. Y ahora sí, entonces le damos a guardar, entonces igual sí, debe completar los campos requeridos. Eso es, si hay alguno de estos que esté vacío, pues ahí que lo complete. Muy bien, entonces esa es la primera condición. Si eso ya se cumple, entonces haría lo siguiente, le vamos a dar guardar. Y agregamos el botón, la opción then, else, si no. Si eso no sucede, o sea que están todos los campos completos, entonces ya empezamos a cargar la información. Entonces, ¿qué sería? Bueno, una de las cosas, ocupamos otra vez lo que es el listbox, porque vamos a registrarlo, y vamos a traer la información. ¿Qué información vamos a llevar? Bueno, ocupamos registrarlo. Vamos a ver acá. Okay. Para registrar esa información estábamos hablando, entonces, ¿qué vamos a incluir? Bueno, una hoja nueva primero, en donde se registre todo. Vamos a llamarla ahora tabla 2. Y en esta tabla vamos a tener la orden de compra. Vamos a registrarla ahí. Porque recordemos que la tabla 2 tiene que ver con lo que son los registros. Opción adicional tendríamos, vamos a ver. Aquí tenemos. Vamos a ver qué más. Está la orden de compra. La cantidad, el código, la descripción. Vamos a ver la orden de compra, el código. Entonces vamos a hacerlo así. Sería... Sí, si cumple esa parte, entonces... A ver, aquí está. Entonces aquí sería que... bueno, la hoja nueva que acabamos de hacer. La orden de compra aquí. Entonces vamos a verlo. La hoja nueva que hicimos es la hoja 6. Entonces, la hoja 6.cells, fila 2, columna 1, va a ser igual a esta parte que hicimos antes, listbox list, aquí. Pero sería la 1. La 0, perdón. Ahí es donde lo va a registrar. Vamos a verlo de nuevo. Entonces, tal vez verlo desde el Excel. Puedo ver aquí. Vamos a ver cuál era, 03, 13, 032. Ejemplo Vamos a ver. Aquí deberíamos agregar valores, ¿cierto? Porque si no...
nos va a dar un error. Entonces ya presionamos y aquí nos aparece la orden de compra. Entonces hay que ir trayendo la otra información. Entonces está la orden de compra. ¿Qué otro? Lo que es el código, que es el textbox 1. Vamos a ver aquí. ¿Dónde estamos? Esta parte. Esta es de la orden de compra. Decía que es el textbox 1. El textbox 1, que es la orden de compra. Esa era la orden de compra. Código. Sería este. Voy a agregarlo aquí abajo. Para ir colocándolos de acuerdo al orden en que aparecen en el formulario. Y en la hoja también. Entonces, el textbox 1 va a ser, bueno, más bien que el textbox 1. Aquí lo que vamos a hacer es ser que la hoja, este aquí no es este de aquí. La orden de compra. Sería la siguiente forma. Este no es así, sino que más bien después de agregar la orden de compra, vamos a agregar el código. Eso sería en la columna 2. Esto no está en el inbox, sino está en el textbox 1. Después el otro que tenemos, la hoja 3. Perdón, la hoja 6, pero igual ahora va a ser el textbox 2, porque es la descripción del producto. Descripción del producto, la unidad, la unidad va a ser el textbox 3. La descripción es en la hoja 3, esta es en la hoja 4. Ya tenemos la unidad. Vamos a agregarle, ¿qué más de esta unidad? Bueno, hay que ingresar entonces ya recibida, que es el textbox 4. Cantidad recibida. Recibida, vamos a guardar también el estado nuevo de la orden de compra. Bueno, el estado. Sí, vamos a agregarlo acá. Bueno, agreguémoslo aquí, estado de la orden de compra. Porque con ese hay que agregarlo también en otra, pero ahora lo veremos después. Este sería el estado, sería el combo box 3.
compra. ¿Qué otro elemento vamos a guardar? También lo que es la factura, que es el textbook 5. El textbook 5, la fecha de entrega, que es el textbook 6. Fecha de entrega y finalmente el estado de la entrega. Sería el combo box, estado de entrega, combo box 4. Y corrámoslo para verlo. Estos, por ejemplo, y ahí se carga la información. Ya ahí vemos cómo aparece la información de este último registro. Entonces ya con eso tenemos esta parte. Vamos a agregarle también aquí un mensaje final. Si se cumple esto, entonces también que haya un mensaje que dice Mrs. Box, datos registrados correctamente. Ok, entonces va a dar ese mensaje. ¿Qué otro elemento más vamos a hacer? Vamos a ver, hay que limpiar, digámoslo así, si quiere de esa manera, todos los datos que están. Entonces después de esto, aquí nosotros podríamos agregarle que todos estos elementos los podemos copiar. Entonces después de que aparezca ese mensaje, vamos a esto, que lo borre. El textbox 1 no recuerdo, creo que no tiene la función de clear. Entonces textbox es ponerlo que los complete con un espacio en blanco. Vamos a agregar esto aquí. Para el caso de los combos, como hablamos ahora, sí tiene la opción de punto clear. Listo. Y borramos estas partes. Y ahí con esto estaríamos registrando la información para nuestros datos. Vamos a ver acá, porque entonces ya podríamos seleccionar alguna. Ajá, y ahí se carga la información. Agregamos el estado. Vamos a guardar datos registrados correctamente.
y ya queda vacío este último elemento y se registró la información ahí. Vamos a quitar esto, lo que es el combo 1, 2 y el textbox 7. Combo 1. Bueno, no clear, porque clear lo que hace es que borra todo. Más bien aquí sería así, en blanco. Y sí necesitamos esto que mantenga ya los datos que tenía. Entonces aquí tenemos esto y el textbox 7 finalmente. Este es de código también. Este es de descripción. Y este es de unidad. Listo. Entonces vamos de nuevo. Tenemos... De momento estamos nada más como validando. A ver si está todo registrado correctamente. Ya quedó todo en blanco. Muy bien. Pues ya tendríamos esta parte. Como hicimos en el anterior, vamos a ir dándole como un salto de nivel. Entonces aquí cuando hicimos la opción de guardar, teníamos algo relacionado con la parte de insertar. Vamos a ver. Aquí está. Entonces vamos a copiar esto. Y una vez que termine eso, vamos a ver aquí. Bueno, termina de ejecutar todo este comando. Y tenemos que darle insertar. Leave. Entonces en la hoja 6 tenemos que insertar desde la 8. Desde la 8. Entonces sería cells. El rango que va de como está aquí. Fila, desde la fila 2. Columna 1 hasta fila a ver, hoja 6. Bueno, no, aquí sería nada más simplificarlo un poco, sería la hoja 6.cells. Bueno, si es un rango, bueno, dejémoslo así entonces, si es un rango. Entonces que va a ir desde la hoja 1, de la hoja 6, de la fila 2, columna 1, hasta la fila 2, columna 1. Y así seguiríamos agregando cada vez más líneas. Vamos a ver. Pero quiero verlo en... Entonces aquí podemos agregar uno. Y si lo revisamos, aquí debemos haber ingresado una línea más.
Así que aquí estaría. Esta sería. Okay. De ahí tendríamos esa parte entonces. Muy bien, y esta sería la forma, digamos así, para entonces ir registrando ahora todo lo que ingresa a la bodega.